América va a formar parte de ese gran conglomerado como un reino de forma accesoria al de Castilla. La ley es uno solo de ese enorme entramado normativo del antiguo régimen. Es un mundo desigual por naturaleza. No necesita ser colonial para que sea desigual ese mundo. Porque la sociedad del antiguo régimen es legalmente desigual. O sea, Santo Tomás es esto. Si los ángeles son desiguales, ¿por qué los humanos deberían ser iguales, digo? Darle, porque acuérdense que las audiencias son el rey, no es que son fictamente el rey, son el rey. Esto es importante, tienen algo fundamental que es un sello, el sello real, que convierte a esta institución en el rey. Es la única institución que sin la majestad presente es el rey. O sea, cuando sellan yo el rey. No me rompa la mesa. No le rompa la mesa, pero para que se tomen el coraje. Hola, bienvenidos a Charlando de Historia, el video podcast del Instituto Ravignani. Mi nombre es Mariano Aramburo y hoy vamos a estar charlando con el doctor Sergio Angeli sobre la justicia colonial en América, discutir si era una colonia o era una monarquía compuesta y demás cuestiones. Para quien no lo conozca, el doctor Angeli es investigador adjunto del CONICET. Es miembro del programa de Historia de América Latina en el Instituto Ravignani, el PROAL. Es también profesor adjunto de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras. Es también profesor en el CBC. Bueno, y un montón de títulos, digamos, casi como un monarca. Bueno, no tanto. Un buen oidor puede ser. Bueno, bienvenido, Sergio. Gracias, Mariano. Estamos muy contentos de poder tenerte y que puedas compartir con nosotros todo lo que estudiaste sobre esta justicia del mundo, que uno le dice colonial. Vamos a profundizar en eso. Sí, una historia de la justicia americana, ¿no? Vamos a hacer. Y quería empezar preguntándote, a modo introductorio, gran parte de esa justicia que llega a América es una justicia que viene de Castilla. ¿Dónde empieza ese sistema? ¿Qué queda en Castilla y qué se traslada a América? Como una introducción general, digamos, para no confundir lo que pasa en Europa y lo que pasa en América, que son realidades diferentes. Y no tanto. Bueno, en principio, nuevamente gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en el instituto, donde me he formado toda mi vida y sigo trabajando aquí. Así que bueno, hay algo para mí que es muy importante que pensemos, ¿no? Y es que la relación que tiene América con España es una relación como parte de una monarquía compuesta, que es lo que vos dijiste en la introducción, con lo cual América va a formar parte de ese gran conglomerado como un reino de forma accesoria al de Castilla. Esto es interesante decirlo, porque claro, uno habla castellano y tiene que ver con eso, ¿no? No hablamos otros idiomas que tuvo esa monarquía compuesta. Le decimos compuesta justamente porque en el proceso de la Reconquista a partir del siglo IX-X y que se va a dar con más fuerza a partir del siglo XIII, la corona de Castilla, ese pequeño reino astur-leonés, incorpora otros reinos, así como va a incorporar más tarde al reino, obviamente, de América, o así es denominado Reino de América. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que en ese largo proceso de la Reconquista y en esa formación, digamos, institucional de los reinos hispánicos, luego con la incorporación de la corona de Aragón por el casamiento de los llamados reyes católicos, también se van a ir forjando ciertas instituciones. Una de esas instituciones que se va a ir forjando propia de la corona de Castilla es la de su justicia y por tanto los tribunales que ella van a ir consolidando, que se van a, digamos, cristalizar más o menos y con firmeza a partir sobre todo de los reyes católicos. Entonces, en el siglo XV ya tenemos institucionalizada una forma de justicia para Castilla, que es la que va a trasladarse al continente americano, no rápidamente, porque obviamente toda la primer parte del descubrimiento y la conquista va a estar más que nada con una predominancia de los primeros conquistadores, pero cuando se empieza a institucionalizar a partir de más o menos 1520, 1530, vamos a ver que entonces sí hay un traslado de esa justicia, o más bien sus aparatos institucionales, hacia el continente. ¿Cómo era rápidamente? Bueno, tenemos
En principio, como dijimos, que es una monarquía compuesta con una diferencia de reinos, unos que son incorporados de manera accesoria y otros que, como van a decir muchos autores de la época, sobre todo Solórzano Pereira, que es un jurista del siglo XVII, de forma aequo principaliter, o sea, en igualdad de condiciones. Eso es la corona de Aragón, por ejemplo, o va a ser Portugal. Sin embargo, estos otros reinos que tenemos dentro de la corona de Castilla y América son de forma accesoria, con lo cual le corresponden las instituciones propias de Castilla. Por eso vamos a ver, como vos decías muy bien, ese traslado de las mismas instituciones que cuajan a partir del siglo XV. Y ahí te hago una consulta, perdón la interrupción. ¿Es una sola institución la que ejerce justicia o son varias? Bueno, lo que hay que tener en principio, Mariano, es que quien ejerce justicia es el rey. Claro que mientras se va complejizando el entramado de hacer justicia, esa justicia primigenia que el rey realizaba con quienes se acercaban a él a pedirla, debe complejizarse. Por eso los reyes católicos, en realidad mucho antes, pero bueno, no habría tiempo para hacerlo en este podcast, en el siglo XV los reyes católicos logran terminar de cuajar una institución fundamental para la corona de Castilla, que es ni más ni menos que la Audiencia y Chancillería. Ese es el nombre, Audiencia y Chancillería. La primera con sede en Valladolid, posteriormente va a haber otra en Ciudad Real que se va a trasladar a Granada en 1505. O sea, el Tajo va a dividir en dos los dominios de la corona de Castilla, ¿ok? Dejando para el norte del Tajo la Audiencia y Chancillería de Valladolid y para el sur del Tajo la Audiencia y Chancillería de Granada. Esas dos instituciones son la última representación que tiene la justicia real en el territorio peninsular de la corona de Castilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que debajo de las audiencias y chancillerías hay otro entramado de justicia, que uno podría decir hoy la justicia de primera instancia, que tiene que ver con, por un lado, corregimientos, pero también con toda la justicia de ayuntamientos propios de los espacios de los distintos enclaves urbanos. Pero no hay que olvidar que además en la península también tenemos dominios de señorío y eclesiástico, con lo cual va a haber justicia señorial y justicia eclesiástica. Claro. Entonces, el panorama es muy complejo, claramente. Una justicia superior encarnada en el rey, pero, digamos, clonada, como dice Bartolomé Clavero, en las audiencias y chancillerías de Valladolid y Granada. Ellos son el rey, literalmente son el rey. Luego una enorme cantidad de corregimientos también reales, de justicias de ayuntamiento, pero de justicias señoriales y eclesiásticas. Con lo cual el panorama es bastante complejo y estamos viendo nosotros que quienes pueden ejercer justicia son una enorme cantidad de agentes distintos, ¿no? Sí. Pero sobresalen las audiencias y chancillerías porque son el último escalón, claro, digamos, el escalón de apelación último en el cual todos pueden de alguna forma llegar. No todos, pero se puede llegar, ¿no? Bien, pero entonces en la base de ese sistema judicial, ¿no? que primero está en la península y después viene a América, ¿se superponen diferentes justicias? Digo, la pregunta sería, ¿no hay una única justicia, sino que hay diferentes justicias? Bueno. Digo, ¿o hay una sola ley y que se aplica a todos los habitantes? Esto es interesante. A ver. Porque hablamos de una monarquía compuesta en un mundo que es diametralmente distinto al nuestro. Esto es para mí importantísimo que lo entendamos, ¿no? Y después vamos a hablar sobre lo colonial, etc. Los historiadores, al fin y al cabo, lo que hacemos es tratar de ser observadores de un mundo que ha pasado. Punto. Para poder observar ese mundo que ha pasado, necesitamos de alguna manera comprenderlo en su textualidad propia, porque nos quedan textos. Esto es clave. O sea, cualquier otra elucubración, bueno, cuenta y propia de algunos historiadores y o profesionales amateurs que se dedican a la historia. Pero nosotros lo que hacemos es esto, el leer textos, o sea, una fuente que nos ha quedado, o interpretar una obra de arte que nos ha quedado, que nos ayudan los historiadores del arte, etc. Pero sobre todo interpretar textos. Y esos textos fueron escritos en una cultura que durante todo el antiguo régimen, uno diría más o menos entre el siglo, bueno, 8 en adelante hasta el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX, es una cultura, como también dice Bartolomé Clavero, bueno, de un orden tradicional e indisponible. Revelado a partir también de una fuente textual, que es ni más ni menos que la Biblia. O sea que estamos ante un mundo eminentemente signado por la religión, en el caso nuestro la católica, digo, nuestro en los dominios del rey hispano,
A veces uno se consustancia con su objeto de estudio. ¿Y qué es indisponible? ¿Qué es indisponible? Porque quiere decir que nosotros, como humanos, no podemos cambiar ese orden al cual creemos. Esto es la cultura antigua-regimental. Es la cultura en la cual esos tribunales se van entonces a insertar. Y en donde se, bueno, lleva adelante, como vos bien decías, una sociedad jerárquicamente diferenciada. Entonces, en esa sociedad jerárquicamente diferenciada y territorialmente dispuesta de forma diversa, tenemos diferentes justicias en cada uno de esos lugares. En las tierras señoriales ejerce la justicia el señor, en los ámbitos eclesiásticos los obispos, o en las tierras realengo el rey. Digo, pero hacia la mitad del siglo XVI, Castilla tiene la mitad de todo su territorio bajo dominio señorial y eclesiástico. O sea que al rey le queda la mitad, nada más. Obvio que en América eso no va a ser así, va a ser todo tierra de realengo. Quiero decir que las instituciones que se van a trasladar van a ser las instituciones reales. Esa es una gran diferencia. O sea, no hay yo me adelanto a tu pregunta, no hay enfeudamiento. Eso desde muy temprano los Reyes Católicos ya lo habían pensado y así estipulado. No va a haber y se va a llevar adelante entonces una profunda, digamos, política para que conquistadores y luego encomenderos o señores de minas no puedan tener señorío jurisdiccional en la América. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. Por eso, ya te dejo, trasladan una parte de esos aparatos de justicia. Claro. Es un poco lo que pasa con Pizarro y la rebelión de Gonzalo. No sé, No te no sé pregunto. lo que me pregunte. Sí, no solo con Gonzalo Pizarro, digamos. Entre 1500 más o menos 10 y 1560 es todo un periodo muy turbulento porque obviamente esa conquista que se va realizando en el territorio, lo que va generando es un proceso que llama Antonio Manuel España, un historiador del derecho portugués, un proceso de territorialización. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que ese espacio geográfico se convierte en un espacio político. Obviamente ese espacio político va a estar ahora, ni más ni menos, con estas instituciones que yo dije que provienen de Castilla. Las reales, porque al fin y al cabo, por la bula que le dan, las distintas bulas que le dan los papas a los reyes católicos, las tierras americanas son parte de su señorío. O sea, son tierras de realengo. Claro, por eso digo, esa rebelión que se da. Ahí voy. Pizarro es en contra de esa intención del rey de quedar como exclusivo emisor de justicia en Ni América. sí ni no. Esto es un poco más complejo, como decimos los historiadores. Que la frase que el otro día vi que se quieren arrogar los sociólogos. Bueno, no. Es una frase, todo es más complejo, lo decimos los historiadores. En el territorio peruano, pero sucede también en otros espacios específicamente, lo que tenemos son dos grandes líderes, Francisco Pizarro, que a partir de 1532, en la parte continental, empieza ya adelante este proceso de conquista sobre las sociedades incaicas, genera una rivalidad. Primero, entre su otrora socio Diego de Almagro, ¿ok? Porque ambos lo que están haciendo es intentar mantener la posición de poder que tenían en una región que era la del Cusco, simbólicamente, no solamente por su riqueza, simbólicamente muy importante. Pero muerto eso, la corona va a intentar llevar adelante un proceso de institucionalizar el espacio peruano y en 1542 lo que hace es sancionar en Barcelona el 20 de noviembre las famosas leyes nuevas, que dice, créese un virreinato para las tierras del sur, distinto del de Nueva España, el de México, créese una audiencia y chancillería en la ciudad de Lima, o sea, el rey presente impartiendo justicia, y haga que las encomiendas que tenían los primeros conquistadores, léase, los indios que habían sido puestos para el trabajo en las tierras que le habían sido no enajenadas a la corona, pero sí en un territorio dado para estos conquistadores, solo puede durar por una vida. O sea, el trabajo que usted tiene de sus indígenas dura hasta que usted muera. Sus hijos no lo pueden heredar. Ese es el capítulo 30 de las Leyes Nuevas 1542. Y se arma todo un hecatombe. ¿Por qué? Porque estos primeros conquistadores obviamente van a querer ser, como en España, feudatarios. No los dejan. Entonces, simbólicamente, tienen el trabajo de sus indígenas, que pretenden perpetuarlo a su descendencia. Y ahora la corona le dice que no. Eso hace que entonces, en 1544, Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Francisco, que ya estaba muerto de 1541, Francisco, se levante en contra del rey. ¿Tá? Ese levantamiento genera que haya muchísimos adeptos, sobre todo de los encomenderos,
Y acá uno diría, bueno, ¿qué es lo que hace la justicia del rey que está en Lima? ¿Qué es lo interesante y que fue parte de mi tesis de doctorado? Bueno, la audiencia y chancillería que está en Lima, uno debiera suponer que le tiene que decir a Francisco Pizarro, stop, hasta acá llegaste, te estás levantando en contra de su católica majestad, vaya preso, lo que fuere. Bueno, no pasa eso, no todos los oidores, pero sí una parte de esos oidores lo que hace es apoyar el levantamiento de Gonzalo Pizarro, darle, porque acuérdense que las audiencias son el rey, no es que son fictamente el rey, son el rey. Esto es importante, tienen algo fundamental que es un sello, el sello real, que convierte a esta institución en el rey. Es la única institución que sin la majestad presente es el rey. O sea, cuando sellan, sellan yo el rey. No me rompa la mesa. No le rompa la mesa, pero para que se tome el coraje. Esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo la encarnación de la majestad. Y la majestad ahí está diciendo a Gonzalo Pizarro, usted va a ser designado gobernador, alcalde mayor, etc. Y ahí se arma así una hecatombe terrible. Yo creo que la institucionalmente más grande de todo el periodo virreinal, porque bueno, ¿cómo seguimos con esto? Y es todo un problema en la corte. ¿Okay? O sea, eso va a desbarajustar todo el proceso que yo había venido diciendo de territorialización. Porque al fin y al cabo, entonces, la monarquía se ve en un intríngulis. ¿Qué es lo que va a pasar con una institución que es propia de la corona, que es el rey, como la dice Chancillería, que ahora está haciendo que un levantisco tenga legitimidad en ese territorio? Entonces ve que es muy complejo, ¿no? Claro, sí. Bastante. Pero son los momentos iniciales. Después esto se va a ir estabilizando, ¿está? Solo para terminar, Mariano, esa rebelión dura 4 años, de 1544 a 1548. La audiencia se desmembra, se fractura, va a quedar solamente un oidor, que es el oidor Cepeda, que va a ser además el presidente del tribunal en Lima, que se convalida ni más ni menos que el levantamiento de Pizarro. Y cuando el monarca, Carlos V en este caso, ya emperador, mande una expedición para lograr traer de vuelta los territorios peruanos a su dominio, va a enviar obviamente a otros oficiales de justicia para reemplazar a la vieja audiencia. Y lo muy interesante, hay un historiador sevillano, Julio Ramírez Barrios, que hizo su tesis de doctorado, un gran amigo, sobre también ese tema, que en un momento dado lo que encontramos es que en el virreinato del Perú tenemos 3 distintos sellos reales. Entonces, bueno, ahí hay un problemón jurisdiccional terrible, ¿no? O sea, ¿dónde está el rey? ¿Quién tiene al rey? Bueno. Bueno, hasta ahora. Como verán, muy apasionante la historia institucional del Perú, aunque no lo parezca, ¿no? No, aparte, bueno, fascinante todo lo que sabes de. Bueno, hice un doctorado. Sí, Se bueno. supone que el que hace un doctorado No, algo sí, sabe. sí. Pero me refiero, creo que se puede enlazar con lo que estábamos charlando recién y la actuación de estos jueces, oidores, como se decía en la época. Bien. Porque hay una cosa muy común que a veces uno escucha por ahí que es, bueno, había mucha distancia entre la península y América, entonces la justicia no se ejercía, o esto que se acata pero no se cumple. ¿En qué medida realmente esa justicia funcionaba como majestad? ¿No? Y en qué medida no, o de qué manera esa justicia es diferente a nuestra justicia, o no. Bueno, Digo. sí, es muy diferente porque el paradigma en el cual se asienta es distinto. Nosotros no tenemos un paradigma de un orden católico que creemos que está todo revelado y es indisponible. Eso es distinto. Entonces, de por sí, ya el mundo a partir de la segunda mitad del XIX cambia paradigmáticamente hablando. Es así, habrá gente católica, etcétera, pero nuestro orden no es el orden católico. En ese momento sí lo era. Entonces, la pregunta sería contestada de la siguiente manera, creo yo. Para ordenar, dijimos que en los territorios que se van conquistando y se van territorializando aparece la justicia de su majestad, que al fin y al cabo es la audiencia de Chancillería. Pero hay otras justicias, dijimos que están por debajo, que son casi el 80%. Están las justicias propias de los gobernadores, que en sus lugares pueden dar justicia, las propias también de las ciudades, porque cada uno de los cabildos tiene sus alcaldes que van a dar justicia, y la de los corregimientos. Con lo cual, fíjate que ese entramado también complejo que se veía en Castilla, se ve en las Indias. Obviamente, lo único que acá tenemos de bueno es que son todas instituciones del rey. No hay sistema ni eclesiástico
ni civil, digamos, enfeudado. Entonces, la pregunta era la complejidad. Esto si se cumplió o no. Bueno, La distancia, ¿cómo afectaba? La distancia bien. en una orden del rey, por ahí directa en términos de justicia. Sí. Bueno, vos planteabas esto de que la audiencia de Lima, bueno, con estos levantamientos de Pizarro, algunos oidores actuaban de una manera y llegaban a tener 3 sellos. Por eso fue un momento, o sea, esto fue el 44 y el 48. Después, que yo lo que también continúo analizando en mi tesis de doctorado, eso se va institucionalizando, ¿ok? La audiencia de Chancillería tiene el sello real, por eso es Chancillería, porque tiene un chanciller que es el que sella, lo hago sin romper la mesa, Gracias. el que sella, y la audiencia. En la audiencia hay oidores, que lo que son jueces, letrados en este caso, se han estudiado una carrera de bachiller o de licenciado y doctor en Derecho, o en cánones, porque también podían ejercer, porque es un mundo católico, aquellos graduados en cánones. O sea, si yo soy licenciado en cánones, o sea, en Derecho Canónico, también puedo, Eso te iba a preguntar también puedo ser miembro de una audiencia. Esto es muy interesante. Hoy eso sería imposible. Hoy nuestro país tiene la carrera de Derecho Canónico. Yo soy canonista, pero no puedo presentarme a ser juez. No, señor, usted tiene que hacer la carrera de abogacía. Pero en ese momento sí. Ahora vamos a ver por qué. Porque los órdenes normativos son muy diversos. No hay como vos decías al principio, no hay un único orden normativo. Que en nuestro caso es la ley que sanciona el Estado argentino por medio de sus parlamentarios y después es convalidada por el Poder Ejecutivo. Bueno, ahora vamos a ver que en el antiguo régimen eso no es así. Entonces, la distancia es un tema que en los últimos 20 años se ha trabajado mucho. Lo que hoy sabemos es que pese a las distancias, la conexión es muy fuerte. O sea, realmente la Corte de Madrid sabe lo que en el imperio sucede, o en sus territorios ultramarinos sucede. Digo imperio porque estoy hablando como si estuviera vivo Carlos V. Entonces, esto es muy interesante. Ergo, sí se lleva adelante, o sea, las instituciones funcionan. ¿Cuándo deja de funcionar una institución? Bueno, cuando la sociedad la percibe como algo que ya no le satisface la función que tiene que cumplir. O sea, cuando la sociedad cree que esa institución no está dando justicia, es cuando ya uno puede decir que no sirve la institución. Pero mientras la sociedad crea que esa audiencia de Chancillería es el rey e imparte justicia, se lleva adelante. Vos dijiste muy bien, ¿qué es esto de se acata pero no se cumple? Bueno, primero que no es algo americano, en realidad esto es algo que viene de la época medieval y que se utiliza tanto en Castilla como luego en América porque somos parte de ese mismo entramado cultural. Entonces, bueno, en general que una vieja constitución de la costumbre medieval se va a apelar cuando se crea que se llevan adelante acciones que van por fuera del bien común, ¿no? Entonces, la Real y Católica Majestad tiene derecho de impartir leyes, pero también nosotros, digamos, podemos vernos en esas leyes como parte del bien común, no solo del corporativo, vamos a ver por qué, del bien común afectados, con lo cual uno puede decir se acata, o sea, no está yendo en contra de su majestad, pero no se cumple, porque cumplirlo sería agravar el problema. Por ejemplo, en Nueva España, las leyes nuevas de 1542, el virrey Antonio de Mendoza dijo, esto me va a generar un lío bárbaro. Lo acato, pero no lo cumplo. Entonces, sigo todo en stand-by, ¿ok? En el Perú dijeron, no, se acata porque lo dice el rey. Levantamiento de Gonzalo Pizarro, 4 años de rebelión, muertos, qué sé yo, pam, pum, pim. ¿Se entiende? Entonces, es un instrumento que se utiliza en casos necesarios para mantener el orden. Bueno, se puede hacer, no es algo extra legal, pero el orden funciona siempre, porque es el orden indisponible de la religión. Perfecto. Te iba a preguntar, bueno, vos te centraste tus estudios tu trabajo como historiador en las audiencias. Y esta idea, bueno, que el juez, vos en alguno de tus trabajos decís, por los buenos jueces se mantiene la república, por los malos jueces Se pierden. ¿Qué mecanismos hay o qué mecanismos tiene ese rey para controlar y sancionar eventualmente a estos jueces, estos oidores, cuando no cumplen con los parámetros que se considera que deben cumplir en su labor? Volvemos a algo que habíamos dicho al comienzo. Dijimos que estamos ante otro paradigma que no es el nuestro. Nuestro paradigma es un paradigma legal.
O sea, creemos que la sanción del código llevada adelante por el Poder Ejecutivo, ratificado por el Poder, Por el por el Poder Legislativo, perdón, y ratificado por el Ejecutivo, es lo que hay que cumplir. Punto. Bueno, en esa época no es tan así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de ser una justicia de leyes, como es hoy, Carlos Garriga, un gran historiador del derecho español, va a decir, es una justicia de jueces. ¿Por qué? Porque lo importante es la calidad del magistrado para que haya buena impartición de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo buenos jueces que son católicamente, qué sé yo, practicantes, que llevan adelante una vida familiar sana, correcta, como manda la moral de la época, etcétera, etcétera, necesariamente esa persona va a impartir buena justicia. Una persona que por el contrario es disoluta, o sea, no sé, está corrompida por los deseos de la carne, se dedica al juego, la bebida, aunque sea un gran jurisconsulto, un gran canonista, seguramente va a impartir mala justicia. Digo, esto es muy interesante. Por eso, todo el tiempo la majestad, o sea, el rey católico, va a tratar de llevar adelante un control sobre el cuerpo de magistrados. Esto es fundamental. No es sobre la institución, es sobre los magistrados. Yo digo en tesis de doctorado, tampoco es una genialidad, digo que para entender la justicia, que era un poco lo que dice Carlos Garriga, la historia crítica del derecho, hay que poder entender a los magistrados. O sea, si yo quiero saber cómo se imparte esa justicia y de qué manera impacta la sociedad, tengo que saber quiénes son los hombres, pues son todos varones, no hay juezas mujeres, que imparten justicia. Esto es fundamental. Ese es, entonces, la visión por la cual uno entiende que todo el tiempo yo como majestad debo controlar a estos tipos. Porque si se me van del buen hacer, lo que voy a obtener es una mala justicia. También Carlos Garriga, en un trabajo muy interesante, cita a un visitador muy importante en Nueva España, Palafox y Mendoza, un gran canónigo que bueno, tiene un profuso trabajo en Nueva España. Y Palafox y Mendoza, en una de sus memoriales y cartas que todo el tipo está enviando a la corte, dice ni más ni menos sobre los magistrados: nuestra intención es poder contenerlos en un moderado exceder. Porque al fin y al cabo el ser humano vive de esos excesos. La cosa es qué forma yo puedo controlarme y también la majestad me controla. Controlar en un moderado exceder. Por eso tenemos varias formas para controlar a los magistrados. Estamos hablando de los más arriba, ¿no? O sea, audiencia y Chancillería. Tenemos visitas, después lo vamos a hablar seguramente, y el juicio de residencia. Que el juicio de residencia se le aplica a todo aquel oficial real que cumple una función específica en cualquier estadio de la corona, o sea, no solamente en América, esto es muy importante. O sea, para la católica majestad, controlar a los hombres es necesario para que ellos, no importa si son jueces o son otra cosa, hagan bien sus funciones. Esto es clave, ¿está? Y bueno, te iba a preguntar que era un visitador porque seguramente mucha gente no sabe lo que es un visitador. Bueno, alguien que visita. O sea, sí, no se rompe mucho la cabeza con los nombres. No, bueno, pero que está bien. Pero bueno, vos estudiaste el caso de Briviesca de Muñatones, ¿no? Que va a Lima, y que era un mecanismo justamente de controlar estos cuerpos de los... no. Sí, no está bueno. No sé, pregunto. No, Digo, o sea, preparando un poco el programa, el episodio, básicamente este visitador los acusa a los oidores de todos los delitos posibles que se podía haber en... De lo que él cree que pudieron haber hecho. Esto es importante. A ver, pasada la rebelión de Gonzalo Pizarro en 1548 y la monarquía al lograr controlar el territorio peruano, nos volvemos a retrotraer al Perú, porque también hay que decir esto muy importante, que nuestro instituto es historia argentina y americana. Entonces, por eso hoy soy invitado y agradezco siempre a las autoridades que la parte americana esté revalorizada como lo hacen. Entonces, volvemos al Perú del 16. Vuelta la paz, por decir así, entre comillas, digamos, siempre muy con alfileres, porque hay levantamientos todo el tiempo. Levantamientos de españoles, ojo al piojo, en general son levantamientos de españoles.
lo que se hace es, bueno, seguir la vida normal institucional. La audiencia se vuelve entonces a formar, vienen nuevos oidores, vienen distintos virreyes, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado, siempre lo hacen tanto en Castilla como en América, esos tribunales son visitados. O sea, el rey dice, vaya usted, Mariano Aramburu, quien es doctor también en historia por nuestra universidad, hay que decirlo, a controlar qué es lo que está pasando en esta audiencia. Puede no pasar nada, pero yo quiero ver, quiero hacer un ojo de vista, porque la visita viene ni más ni menos que una institución eclesiástica, que es la visita que hacen los obispos a sus diócesis. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Yo mando un visitador, que siempre tiene que ser una persona muy importante, porque la visita desestabiliza a la majestad. Claro. Porque La audiencia era la católica majestad implantada in situ. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Entonces no puede ir cualquier buen vecino. En general, para Fox y Mendoza, digo, va a ser un obispo con mucho lustre, etcétera, etcétera. Bueno, Briviesca de Muniatones, que había sido, si yo mal no me equivoco ahora, porque bueno, hace un tiempito atrás que defendí mi tesis, ya no, varios lustros, creo que era contador, me parece, ¿no? Del Consejo, contador de la Casa de Contratación de Sevilla, pero bueno, no lo recuerdo. Pero una persona muy importante. Y lo que hace entonces es visitar a esta primera audiencia post-rebelión de Gonzalo Pizarro, o sea, del 48 en adelante. ¿Qué hizo? Bueno, Briviesca de Munatones entonces tiene este deber de velar por saber qué pasó con el tribunal en su conjunto, o sea, como miembros colegiados, porque son 4 o 5, en el caso de Línea después van a ser 8, porque va a haber sala civil y sala penal, pero en general siempre son 4 o 5, ahora eran 4 o 5, todavía no estaba la división entre sala civil y sala penal, que en el caso del INME es 1568. Entonces, él le va a llevar adelante ahí 72 cargos a todo el tribunal como cuerpo colegiado. ¿Se entiende, no? O sea, ustedes como cuerpo colegiado que imparte justicia hicieron estas 72 cosas que yo creo que no están bien. Porque ojo que el visitador solamente lo que hace es elevar cargos, no juzga. ¿Quién juzga? El rey. No, ¿qué el rey? O sea, no. Juzga el Consejo de Indias, que está, obviamente, en el Alcázar de Madrid, porque todo el mundo, los estudiantes dicen en Sevilla. No, querido. Está el Archivo de Indias en Sevilla, pero el Consejo de Indias, que fue fundado en 1524 y que lleva adelante todos los asuntos relativos al Reino de las Indias, está en el Alcázar junto a su majestad, porque la majestad puede bajar y puede hablar con el Consejo. Entonces, son 72 cargos que Briviesca de Muniatones eleva al Consejo de Indias para que sea, por eso, cuerpo también jurídico, analizado, más los cargos particulares a cada uno de los oidores. Ojo al piojo. Porque la residencia no es fácil. O sea, yo tengo que controlar a alguien que lo que hace es descargar, así dicen las fuentes, descargar la conciencia de su majestad. O sea, un oidor cuando imparte justicia, lo hace como si fuese el rey. Hombre, que no es cualquier cosa. Entonces, la fuente dice, está descargando la conciencia de su majestad, con lo cual yo tengo que controlarlos muy bien, ¿está? Eso es lo que hace Briviesca de Munatones. 72, no los pienso acordar, Mariano, 72 cargos al tribunal en su conjunto y después un montón más a cada uno de los demás oidores. O sea que ese fue un trabajo, bueno, eso es un doctorado, ¿no? Un doctorado sobre fuentes, porque hay doctorados que no, bueno, ahora analizan discursos televisivos, pero los 2 doctorados se hacen yendo a archivos y leyendo papeles, y el otro es sociología, ciencias políticas, ¿no? Bueno. Y buenísimo, Sergio, todo lo que nos estás contando. Bueno, a los que están mirando, si les gusta el contenido, si lo están pasando bien, si tienen alguna pregunta, denle me gusta, suscríbanse, comenten, pregunten. Activen la campanita. Exactamente. Que a nosotros nos ayuda un montón poder ese apoyo para poder seguir generando contenido y poder llevando un poco de historia con la mayor rigurosidad posible a todos. Recién hablaba de las visitas, pero está el otro método que es para controlar también un poco a estos funcionarios Oficiales. oficiales. Hablamos justamente Sí, de las palabras. Sí, no, funcionarios es para el Estado moderno, contemporáneo y no para... Sí. Pero es interesante porque nosotros dijimos que, bueno, ese mundo que vamos a tratar de interpretar, siempre sabiendo que hay, bueno, una enorme distancia para poder comprenderlo,
es una distancia textual, porque insisto, nos quedan solamente las fuentes escritas, o bueno, también puede ser pictóricas, pero mayormente el historiador utiliza fuentes escritas. No van a aparecer la palabra funcionarios, aparecen No. oficiales, o aparece oidor, que es lo mismo que decir un juez, ¿está? Pero claro, ese oidor, como todos aquellos oficiales que llevan ante una función que va a ser ni más ni menos que estipulada por la majestad, o sea, es una función delegada por la majestad, debe rendir cuentas de su accionar ante ella. Esto es así. Entonces, además de la visita, yo tengo los juicios de residencia. Yo dije 72 cargos al tribunal y después a cada uno de estos oidores un cargo particular. Eso vendría a ser ni más ni menos que el juicio de residencia. Es vos, Mariano, como oficial, letrado, lo que fuera, cumpliste tantos años de ejercicio. ¿Cómo lo hiciste? A diferencia de la visita, en donde este visitador, que es una gran personalidad, va y tiene, la verdad, absoluta capacidad para llevar adelante ese ejercicio, digamos, de control como él quiera, no hay estipulado nada, porque así lo dice, lo establece el derecho canónico. En el caso de las visitas se estipula, en general las 24 preguntas que con el tiempo se van a ir, y va a haber varios manuales para los jueces de residencia, en el caso americano por lo menos seguro, en donde yo le hago a aquel que es residenciado. Porque vos pensás que no solamente a los jueces de alto, digamos, estatus, sino que a todo oficial que llevará ante una función. Entonces, un corregidor, cuando termina su ejercicio de 3 o 5 años, debe ser residenciado. ¿Quién lo residencia? El corregidor que viene después. Bueno, entonces en general tiene ese librito, hace las preguntas y eleva y después resuelve el consejo. Eso es muy interesante porque obviamente yo tengo un montón de papeles, pese a la distancia, en el Archivo General de Indias, que sí está en Sevilla, en donde los historiadores nos zambullimos con una letra terrible que se llama prosa encadenada, alguna vez la vio en algún filete alguno, o se puede poner, creo. Estamos pensando en hacer un video ensayo sobre fuentes coloniales y mostrar la diferencia entre Vale. encadenada, no encadenada. Sí, sí, no, claro, porque no es lo mismo hacer siglo XIX y siglo XX. Digo, las diferencias son muchas Te en muestro cuanto... la letra de Verdi si querés. No, yo estoy diciendo, bueno, pero usted por más al archivo. Estoy diciendo que la dificultad del acceso a los papeles, la calidad de los papeles, la letra, entonces es muy dificultosa la reconstrucción de ciertos periodos históricos. No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor. Digo que reconstruir el siglo XVI tiene una menor cantidad de fuentes o su acceso a ellas que el que hace historia argentina contemporánea. Digo, esto está claro. Esto es muy claro. Por eso los influencers son todos historiadores argentinos, digo. TCB son todos historiadores. Nadie llama a los historia colonial, bueno, no lo sé por qué. A lo que voy. Esos juicios entonces de residencia son importantes porque también son ni más ni menos que hombres los que llevan adelante la tarea delegada por el monarca. Y eso es para mí muy interesante porque demuestra que hay un interés real y que además sirve como control para que otros oficiales no hagan lo que no deben. Obviamente, en un imperio o en unas posesiones ultramarinas, muerto ya Carlos V, gigantes, en donde nunca el católico rey ve que se acueste el sol, porque hay dominios que están en África, que están en América, que están en Oceanía, bueno, Cristo santo. Obviamente que va a haber oficiales que no hagan lo que deben. Pero saber que te respiran en la nuca, hay algo ahí. Entonces, yo creo que eso genera que se contengan en un moderado exceder. ¿Exceden? Sí, por supuesto, obvio. Ya lo dijo Palafox, tonto no era, en el siglo XVII. Pero te contenés, porque sabes que en algún momento te va a observar la majestad, te puede sacar del cargo, te puede trasladar de lugar, y vos tenés toda una red de intereses en el Perú, te trasladan, no sé, a las Filipinas. Hostia, con el calor, bueno, en fin, todos esos insectos que hay. Entonces, tratan de hacerlo moderadamente. Algunos no, porque bueno, ya lo sabemos, las pasiones humanas son a veces irrefrenables. Y bueno, la codicia, que es uno de los peores pecados para estos magistrados, es terrible. Y hay gente muy codiciosa porque se gana mucha plata en el Perú. En el Perú, o en Nueva España o en las Filipinas, da igual. Entonces, contenerse, o sea, al fin y al cabo también es eso. O sea, los preceptos de la religión católica para aquellos que llevan adelante esa fe
tratan de contenernos en nuestros excesos. Bueno, algunos lo pueden, otros no. A mí me dejaste picando una pregunta, o dos, en verdad. Una es, ¿cuáles son estas redes que van tejiendo estos oficiales que van Aprende rápido. recorriendo el... Me está retando todo el tiempo. Que van recorriendo las diferentes audiencias, posesiones y demás. Y si alguno de todos los casos que vos estudiaste, si hay alguno que te haya llamado la atención por lo o escandaloso o divertido o... Como hombre del antiguo régimen, yo diría que no lo reto, yo lo corrijo fraternalmente. Eso empecemos por ahí. Porque hay algo también interesante que quería leerles, que les traje, porque Mariano, insisto, preparó mucho todas estas entrevistas, que tiene que ver con esto que ahora usted me está diciendo. Y es, bueno, ¿qué cargos le hicieron a estos oidores, este visitador Briviesca de Muniatones? Y fíjese usted que el primero que le hace al conjunto de la audiencia, dice así, cito textual, el primer cargo, el primero de los 72, o sea, está poniéndolo en el lugar primordial para que el Consejo de Indias lea y diga, a partir de esto tengo que llevar adelante el juzgar todos los demás. Y dice así, Muniatones, dice, cito textual, del año 63, de 1563, debiendo tener entre sí, o sea, entre todos los oidores, todo amor y conformidad no lo han hecho. Antes han andado divididos en bandos y parcialidades los unos con los otros, generando un notable daño y prejuicio que sufrieron los moradores de este reino del Perú. Fin de la cita. El problema es el amor. Mira qué distinto, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, hombre, no cumplieron tal ley, hicieron tal otra cosa que la majestad tiene establecida. No tuvieron amor entre ellos. Y como bien dijo Alejandro Agüero, un gran historiador del derecho argentino, cordobés él, podría hacerse una historia del antiguo régimen pensando qué es el amor y cómo influye no solo en las relaciones personales, sino también institucionales. Porque al fin y al cabo, yo, en esta corrección fraterna que puedo hacerte a vos, o a mis estudiantes, o a mis hijos, o a quienes fueran, lo hago siempre partiendo de una base que tiene que ser esta, la del amor, porque al fin y al cabo es una religión que está imperante en la sociedad, y es la religión del amor, no es la religión de otra cosa, la católica. Entonces, Cristo, al fin y al cabo, ¿qué hizo? Dio la vida por nosotros. Ese es el amor más grande para los católicos, digo, los que lo profesan, no estoy diciendo catequesis, pero digo, ellos lo creen así. Bueno, entonces, obviamente, todos estos entramados institucionales que estamos viendo, juicio de residencia, visitas, controles, están pensados en una lógica del amor, distinta a la nuestra, que la legal, que la de esto, la de aquello. Eso es el desafío, eso es lo que a mí me interesa por lo menos, ¿no? O sea, que mis estudiantes y que el público en general, o que no me voy a cometer una estrella por decir estas cosas, pueden tener un poquito más. Es otro mundo, es otra justicia y el paradigma encardinado es totalmente ajeno al nuestro. Entonces, claro, yo podría decir, pero hombre, ¿qué pasa acá? ¿Son todas relaciones homoeróticas? No, ninguna relación homoerótica. El problema es que no tienen amor, quiere decir que no tienen una relación que deben llevar adelante como magistrados para impartir la justicia que el rey quiere, que es una justicia basada en el amor. ¿El amor a quién? Al bien común, al reino, etcétera, etcétera. Lo que digo es, uno puede, obviamente, tratar de, insisto, comprender ese pasado con estas lógicas de análisis o creer que todo es una legitimación y es algo que se dice porque sí. La verdad que esta gente no es lo que dice porque sí. Digo, hay siglos de construcción en la cual ese orden, revelado obviamente en los textos sagrados, que es indisponible, etcétera, etcétera, se va consustanciando. Ellos sí lo creen. Obviamente, hoy en el siglo XXI nadie piensa que esto es así. O bueno, no sé, yo no lo pienso que es así, ¿ok? La ciencia, qué sé yo, visto que, no sé, el mundo no se creó en 7 días, digo, por un soplo divino, etcétera, etcétera. Digo, pero amén de eso, está muy bien que haya gente que crea en eso o en otras cosas, siempre que sean lícitas, pero estas personas sí lo creen así. Por eso lo escriben, lo teorizan. O sea, esto es importante, no es una cosa retórica. Claro, pero... Porque si no, no sería el primero de los cargos. Y en todos los demás uno ve, claro, ¿por qué él dice lo del amor?
Porque si vos estás peleado con el otro, lo que van a decir otros cargos más adelante, que ustedes no tienen, pero bueno, pueden leer mi tesis si quieren, no está publicada, pero los otros cargos se desprenden de eso. Por ejemplo, uno de los cargos es que como yo estoy peleado con vos y ambos somos miembros del mismo tribunal, cuando viene una tercera persona, yo no voy a impartir justicia, porque esa persona es conocido tuyo. Como yo te odio a vos, me peleo con vos, no voy a tener amor por esa persona que estoy juzgando. Claro. Entonces de ahí viene todo, Mariano. Entran a jugar las redes de cada uno de estos oidores que se va tejiendo. Las redes y los amores de estos oidores, no en el sentido sexual del término, pero sí en el sentido amoroso que yo debo tener en la impartición de justicia. Esto es lo interesante, esto es lo que uno le tiene que volar la cabeza. Porque si no hace el trabajo del politólogo, que todo es lo mismo, todo es Estado, todo es... Bueno, no es todo eso. Todo no es así, señor. Esto es mucho más complejo, lo vamos a repetir una vez más, y tiene que ver con esa lógica antiguo-regimental que es, la verdad, bastante compleja de entender. Intentamos hacerlo nosotros, nunca sabemos si lo podemos hacer, no le podemos preguntar a nadie, Dios, están todos muertos. Pero intentamos sacarlo de la mejor manera, no simplificando, no generando estereotipos, ¿ok? Desde el siglo XXI, no. Intentando ver por qué esas personas dicen que el amor es el gran problema que tienen los magistrados en la audiencia de 1563 en Lima. Bueno, hombre, eso es todo un trabajo intelectual. No lo dicen porque sí. Nuestra tarea es un poco tratar de reflexionar sobre eso. Digo, esto es lo interesante, porque si no, Mariano, qué sé yo. Te quería preguntar, ahora que me daste las fuentes y demás, sobre este método que vos utilizás para estudiar a los oidores, que es esto, la prosopografía. Nombre difícil. Sí, es difícil de pronunciar, que para quien no lo sepas, construir biografías colectivas y de qué manera los diferentes oidores se van vinculando y tejiendo redes Sí, sí. entre ellos con otros sujetos y demás. ¿Cómo es trabajar y con Prosopografía. ahí estamos, prosopografía? Primero quiero decir algo que es una palabra difícil de pronunciar, que en general, bueno, no todos, pero muchos historiadores la han utilizado. Lawrence Stone, un gran historiador británico del siglo XX, mitad del siglo XX, quien no sé si la popularizó, pero por lo menos yo me baso en los estudios de Stone en su momento. Y el otro día, una de estas chicas influencer, historiadora muy buena de la Universidad Nacional de Córdoba, Pupina, que no sé el nombre, pero... Sí, Pupina Pommer. Pupina Pommer, excelente, siempre la veo. Incluso le hice un comentario a su primer trabajo, unas jornadas interescuelas, no lo debe ya recordar, pero yo sí con muy buen agrado, porque fue muy bueno. Ella también usa la prosopografía. Hizo un video explicando un poquito eso para la gente. Como vos bien dijiste, es un método de una biografía colectiva, ¿ok? Es decir, si yo lo que tengo como hipótesis de trabajo es que el estudio de los magistrados en su conjunto me va a poder hacer entender un poco mejor cómo fue la justicia del Perú del siglo XVI, bueno, busco una herramienta que me dé esa posibilidad. En mi caso, puede haber otras, pero en mi caso decidí usar la prosopografía. Dije, entre 1540 y pico y 1560 y pico, que fue digamos, la cohorte que utilicé de análisis, ¿qué magistrados estuvieron allí? ¿Cómo se relacionaron entre ellos? ¿Qué lógicas establecieron? ¿Hubo realmente un seguimiento de lo que le pedía el rey en su función y en su oficio, o hubo otras? Y ahí uno va construyendo, ¿ok?, entramados que son muy, como ella decía muy bien, esta chica decía muy bien, bueno, esta historiadora decía muy bien, son muy complejos porque las fuentes están fragmentadas, porque los archivos obviamente no están al lado nuestro, no me tomo el subte y voy al Archivo General de la Nación, porque Perú me queda un poquito lejos y también Sevilla. Entonces, bueno, pero pese a eso, con muchos años y sobre todo en un momento en el cual la Argentina pudo tener un sistema científico y un ministerio que llevó adelante una política para que nosotros historiadores podamos hacer este trabajo, reconstruimos lo mejor posible ese pasado. Entonces, esa prosopografía es una herramienta que me permite decir, tengo este conjunto de personas, quiero saber cómo se relacionan entre sí y con el afuera. Perfecto. Y ahí voy construyendo. Bueno, ahora es más fácil, ¿no? En mi época era más a mano, digo, pero hoy con la computación y qué sé yo, pero uno construía, ¿no? Como pegaba hojas y hacía líneas y qué sé yo, era todo más,
bueno, rudimentarias, pero lo hacía igual, construye esas biografías y las va entrecruzando. Y ahí podés saber cuándo magistrados exceden lo que debieran hacer, y bueno, se entrecruzan con la población local y hacen, qué sé yo, un montón de negocios que no debieran, ¿no? Porque la reglamentación real, sobre todo a los magistrados de las audiencias, como son el rey, era muy dura, pero como toda reglamentación dura, en general no se puede cumplir, ¿no? Es más un deseo que una práctica. Mientras más dura sea la legislación, menos lo van a hacer. Pero esa prosopografía a mí me permitió saber quién era cada uno, cómo se relacionaban con el grupo al interior y al exterior. Entonces armé como un conglomerado de personas de la Lima del 16, muy interesante. Ahora hago lo mismo, pero para Charcas, que es lo que sería el espacio del Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en la ciudad de Sucre, que es donde estaba instalado el tribunal de Charcas. La audiencia de Charcas estaba en Sucre, lo que hoy es Sucre. ¿Se entendió, Mariano? Sí, súper interesante lo que Si no, me comentan acá abajo. Ya estuvimos charlando mucho de los oidores. Digo, una pregunta que tengo que es, si esta justicia fue siempre igual a lo largo del tiempo en América, porque dura muchos siglos el dominio español. El dominio español. ¿Qué cambios hubo o si se puede trazar modificaciones o cambios a lo largo del tiempo? Digo, no sé, antes las reformas borbónicas o con los Habsburgo y después con los Borbones, si se mantiene igual, si no se mantiene igual. Bueno, planteemos algo para el público en general que nos está mirando, ¿no? Que siempre decía Ana María Presta, que en paz descanse, que fue mi directora de tesis, y durante 20 años, además, después de Enrique Tander, la coordinadora del PROAL. Ahora está Roberto Schmidt. Ana María siempre decía, abrí, ¿no? Porque te va a leer alguien que no es especialista. A América, obviamente, ya sabemos todos que en 1542 llega Colón y empieza un largo proceso de... 1492. ¿Y qué dije? 1542. Bueno, lo dije al Te revés. confundiste con algunas leyes que nombraste. Sí, sí. Las leyes nuevas de 1542. En 1492 llega Colón y empieza todo un proceso muy lento de descubrimiento, después va a ser de conquista y luego va a ser de colonización, o sea, asentamiento propio de los castellanos en el territorio. Bueno, esas etapas más o menos transcurren entre fines del 15 y la primera mitad del 16. Y ahí lo que hay es un cambio dinástico fuerte en España, porque se termina la dinastía Trastámara, que es esta dinastía que se había ido institucionalizando y que había decantado, digamos, en Isabel y su matrimonio posterior con Fernando de Aragón, que permite la unión de coronas. Pero claro, muertos ambos, cae en su nieto, que es Carlos de Gante, Carlos I de España, posteriormente Carlos V de Alemania, Habsburgo, la corona. Y ahí se institucionaliza una nueva dinastía, que va a ser la que vos bien llamás la dinastía de los Habsburgo, que en el caso de la corona de España empieza a gobernar en 1516, ¿no? Y esa corona, la de los Habsburgo, es la que durante 200 años, hasta la muerte de su último rey, que es Carlos II, en 1700, exacto, fácil de acordarse, instala una forma institucional de llevar adelante el gobierno y la administración de justicia. Es esto que nosotros dijimos recién, las audiencias, los corregimientos, los alcaldes, etc. Siempre bajo esa lógica de ese orden revelado, trascendente, indisponible, estipulado por la religión. Esto es así. En el 18 hay pequeños cambios. La lógica mantiene, la lógica es igual. No es igual. No hay una cosa rara entre los Borbones, ¿no? Que le decimos también a las personas que pueden ver acá arriba seguramente el espacio que hizo nuestro colega que habló sobre las reformas borbónicas, Luca Rebagliati, como complemento. La lógica sigue siendo la misma. Hay algunos cambios institucionales, porque van a aparecer, por ejemplo, los intendentes en 1782. Las audiencias tienen, además de un presidente, un regente, pero los cambios son muy mínimos. La verdad que no hay grandes cambios, porque la lógica sigue siendo exactamente la misma. Entonces, es interesante, obviamente, poder comprender que hubo dos momentos distintos, el de los Austrias
y el de los Borbones, pero que en líneas generales vamos a ver que no es muy trascendente el cambio. Yo no me especializo en el 18, con lo cual no voy a hablar de lo que no sé. Mis siglos son el 16 y el 17, pero bueno, la línea general es la misma. Y bueno, la verdad que nada, estamos aprendiendo un montón. Te vamos a seguir agradeciendo siempre por la presencia. Pero quería cambiar un poco ya el tono, dejar un poco los oidores y tanto la justicia, Que es mi tema. que es tu tema, pero vos también analizaste esa justicia con la sociedad que se relaciona, con el territorio en que se relaciona. Y bueno, hay un debate muy extendido en, en la opinión, en los debates, en el debate público, que tiene que ver con la condición. Es un debate aparte muy viejo, eso es lo peor de todo. Mm, Pero que sigue generando intensidades, en algunos. sí, a veces bastante ridículas, que tienen que ver con, bueno, ¿qué es América? ¿No? Si es una colonia, si es una parte de la monarquía. Sí, También, ¿cuál es tu posición al respecto? bueno, en principio, como me planteo del antiguo régimen, tengo que ser prudente. A veces me excedo y no lo soy, pero en este momento tengo que serlo, hay que ser prudente. Eh, es como mismo dijiste, un debate, que en el mundo de los historiadores no está saldado. ¿Qué tipo de relación lleva adelante esta monarquía católica pluriterritorial con sus dominios? En este caso, extrapeninsulares. ¿Tá? Pueden ser incluso los italianos, pero vamos a hablarlo de América, porque al fin y al cabo nos interesa eso. Porque bueno, los italianos venían de la tradición aragonesa. ¿Por qué digo que es un debate inconcluso? Porque hubo momentos como estallidos medio volcánicos, uno muy interesante, que yo creo que no sé si fue el primigenio, pero bueno, no lo recuerdo porque tampoco es un tema que me quite el sueño, el de Ricardo Levene, ¿no? Es en la década del 40, creo que incluso con Emilio Rabiniani, que es el nombre que lleva nuestro instituto. Ambos, bueno, no lo recuerdo, pero Levene sí era el presidente de la Academia Nacional de la Historia, creo que el doctor Rabiniani también era miembro de la Academia, y Levene dice, las Indias no eran colonias, ese es ese famoso librito que genera tanta polvareda, y el doctor Rabiniani dice sí lo era. Bueno, y ahí la Tercera Guerra Mundial. O bueno, la segunda, porque todavía no había estallado la segunda. Y el debate es inconcluso. ¿Ok? Es inconcluso, me parece a mí. Insisto, no soy un gran lector de este tema. Creo que el último fue el que llevó adelante Annick Lemperrier, que es una historiadora francesa, si yo mal no recuerdo, en la revista Nuevos Mundos, Mundos Nuevos, en donde ella dice que no fueron colonia y da unas explicaciones pertinentes. Y luego otros historiadores, entre ellos el recordado Garavaglia, que fue un gran historiador argentino de esta historia económica, y Carmen Bernard, y bueno, no sé quiénes más, daban sus opiniones, medio como tratando de ver si lo eran o no lo eran. Lo primero que tenemos que decir es esto, que el debate es inconcluso. ¿Tá? O sea, y hay posturas de un lado y del otro. No, y eso que estamos solamente charlando de los debates dentro del mundo de los historiadores. Bueno, Porque claro. afuera es... A ver, todo el mundo puede decir cualquier cosa. Y las redes sobre todo. Las opiniones son gratis. Las opiniones son gratis. Por eso se dan. Claro. Y uno puede hacerlas. El problema es que pueden ser que estén bien o estén mal. O sea, uno puede dar su opinión, sí, puede darla. Perfecto, este es un país libre, es un mundo occidental libre. La cosa es que puede ser que estén mal tus opiniones. Y eso había que decirlo, punto número 1. Punto número 2, no estás al lado del tema. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Si uno va a las fuentes, lo que observa es que no aparece el tema, el significante, digamos, colonia. No aparece. La verdad, muy tardíamente en el 18, con ya Carlos III, pero bueno, no es mi siglo, pero no está. Y ahí es el debate. Porque creo yo, sin ser un especialista en el tema, que los que dicen que se niega que hubo una relación colonial, lo que están haciendo es llevar adelante como una romantización, ¿ok?, del imperio español en América. Y al revés, los que dicen que los que ejercen el término colonial hacen, por el contrario, una leyenda negra sobre América. Y a mí me parece que no es ni una cosa ni la otra. Uno tiene que ser prudente y mantenerse siempre por los cánones adecuados, ¿no?, de la virtud prudencial.
Lo primero que tenemos que decir es que América es un reino dentro de la corona que dijimos que no está en igualdad de condiciones, porque no es aeque qui pariter, es un reino accesorio, con lo cual es un reino que va a tener que someterse a la ley de Castilla. Esto es importante, fundamental. Segundo, hay una dominación, por supuesto, como la hay con otros territorios de la monarquía en otros lados del mundo. No es ni bueno ni malo, es así, es un dominio efectivo sobre un reino que fue conquistado. Y por tanto le pertenece a la corona, en este caso la de Castilla. Fin, ya está, listo. Eso no es dificultad. Lo segundo, que como estamos en un mundo antiguo regimental, además de que es un reino que ha sido incorporado de forma accesoria por la guerra y la donación papal, por supuesto, no sea cosa que después se me ofenda si no lo digo, es un mundo desigual por naturaleza. No necesita ser colonial para que sea desigual ese mundo. Porque la sociedad antiguo régimen es legalmente desigual. O sea, Santo Tomás es esto. Si los ángeles son desiguales, ¿por qué los humanos deberían ser iguales? Digo. Si hay una jerarquía angelical, tiene que haber una jerarquía humana. Entonces, a mí me parece interesante, de vuelta, tratar de pensar, sacando, ¿no?, las construcciones de los siglos XIX y XX, cómo es que se ejerció esa dominación en un mundo ultramarino desigual, no solamente por la religión, sino también jurídicamente sancionado, desigual, en donde, bueno, había diferentes actores que tenían una sujeción con unos y una sujeción con otros. Todos con el mismo, que era el rey de España, ni más ni menos, porque a él le había sido donada las tierras y porque además él les había conquistado. Claro, frente al rey son todos súbditos. Sí, claro, por supuesto, y desiguales. Entonces, obviamente, pues hay unos más iguales que otros, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo un noble que un campesino, un indígena, una mujer viuda que una mujer casada, digo, más vale. Sí, pero digo, el problema según es el estado del individuo. no, es según el estado de la persona, porque no tenemos individuos, tenemos De la personas. Entonces, esto es fundamental. Lo que yo voy es, no tengo que decir que fue un sistema colonial para saber que hubo un sistema en el cual se llevó adelante una dominación territorial que lo que generó fue ni más ni menos que una jerarquía distinta entre los espacios y las personas habitadas por ellos. Entonces, yo sería más prudente, no me metería en una boca de lobo y lo que diría es, el colonial es un término muy utilizado sobre todo para la relación del siglo XIX y del siglo XX y que puedo explicar perfectamente esa dominación que se ejerce sobre América y otros espacios sin utilizar colonial. Me parece que sería hasta incluso diría un ejercicio teórico muy interesante. Porque, ojo, no decir que hubo colonia tampoco significa que esto haya sido el paraíso sobre la tierra. No, de hecho la pregunta. Es importante entender esto. Me parece que el término colonial a veces genera tantas disputas entre el mundo de los historiadores y en las respuestas que se dan a cómo entender esa práctica de dominación que a veces oscurece más de lo que esclarece. Entonces yo por eso, nada, prudencia, digo, en las fuentes no aparece, trato de explicar la dominación desde otro lugar propio de ese mundo católico trascendente e indisponible. Ya está. No sé si me sale, Mariano, pero Sí, bueno. bueno, está. Convencido lo digo, que es un montón. Sí, no, y vinculado con esto que tiene que ver, no sé, o por ahí se pueden encontrar ejemplos. Digo, pues siempre tengo la idea de que las leyes de Indias es una compilación de leyes que se emiten para América, pero que las compilan porque no tienen mucha idea de qué es lo de las leyes que emitieron para América. Y no sé si estoy en lo cierto o no. Bueno, Digo, por la cantidad de leyes y claro, en 200 años, Mariano, se hacen muchas leyes. Esto es interesante. Primero el plural, las leyes de Indias. Digo, esto para mí es importante. Quiero traer acá a colación, porque uno prepara las entrevistas, como prepara las clases, bueno, algunos lo hacemos, ¿no? Otros van ahí, se zambullen en lo que pueden. ¿Qué es, no? ¿Qué es el derecho? Porque esto es interesante. Todavía no hablamos de qué es el derecho. Dijimos, bueno, el derecho a partir de la mitad del 19 es ni más ni menos que el corpus legal sancionado por el Poder Legislativo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué era el derecho antes del 19? Esto es lo interesante. Y acá traigo un textito de Víctor Tabanzuategui, que él, fíjense, en el diccionario de la lengua española de 1726, bien tardío,
cuando el diccionario de la lengua española define qué es el derecho, dice lo siguiente: es el que dicta la naturaleza, el ordenado por la divinidad, el definido por la Iglesia. Es el que constituyeron las gentes, el establecido por el príncipe. Es el ordenado por la ciudad o pueblo para su gobierno privado. Es el que introduce la costumbre. O sea, la ley es uno solo de ese enorme entramado normativo del antiguo régimen. Tenemos derecho natural, o sea, el derecho propio de las cosas en ese mundo indisponible, el derecho de gentes, el derecho de la divinidad, el de la iglesia, que es el canónico, el de la costumbre, el de las ciudades. Yo, Ciudad de Buenos Aires, llevo adelante un derecho propio llamado derecho municipal, en el caso de las Indias. Hombre, eso es muy difícil. La recopilación de las leyes de Indias es solamente un extracto de las leyes que sanciona la Católica Majestad para el territorio americano. De todo el cúmulo que hay, porque como decís vos, es difícil. Ellos la saben, en general, cada audiencia, cada espacio tiene, ¿sí?, un corpus ya recopilado mayormente por la tradición de esas leyes que se van haciendo locales, etc. Pero bueno, este corpus que se sanciona, para decirlo bien, en 1680, o sea, bajo el reinado de Carlos II, que se intentó mucho tiempo, pero recién logra cuajar en ese momento, fue importante. Pero la verdad que no solamente fue importante, sino que también fue poco usado. O sea, se usa más después de las independencias que antes de las independencias. ¿Por qué? Porque en ese mundo normativo, ¿usted se imagina, Mariano, que le va a llegar a un pueblo del altiplano los 3 tomos, bueno, o 12 según cómo se impriman, de la recopilación de leyes de India? No. Entonces, La costumbre. se usa la costumbre local, pero sobre todo se usa la religión. Se usa la religión, Mariano. Digo. Entonces, esto es muy interesante. Obviamente, las audiencias son lo más legal que tenemos. Pero pese a eso, tampoco. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué utilizan? Utilizan los textos, primero, el gran texto, la Biblia, ¿no? Hay un artículo, creo que antes se leía, no sé, ahora en Argentina uno, de Tamar Herzog sobre cómo las disputas jurisdiccionales y las formas de llevar adelante el gobierno de la justicia, más que nada se dan por la Biblia y textos religiosos. Segundo, también por los propios juristas. Hay un montón de textos de juristas, por ejemplo, el de Castillo de Bobadilla, Jerónimo Castillo de Bobadilla, que en el 1500 escribe un famoso manual para los corregidores, porque los corregidores no son letrados. Entonces, a vos te toca ser corregidor y vos decís, ¿cómo imparto justicia? Claro, yo no soy abogado, no estudié Derecho, no Hombre, estudié leyes. o sea, pero eso es que llega a los 30 años. Bueno, entonces tenés un tipo que te escribe en castellano porque los juristas escriben en latín. Los textos jurídicos están en latín y vos no sabés, porque sos un corregidor del altiplano, de un pueblito en Sevilla, en Gran Andalucía. Entonces el tipo te dice qué es lo que vos tenés que hacer. Y si vos lees a Castillo de Bobadilla, lo que vos tenés ahí sobre todo son preceptos religiosos, ¿tá? Son padres de la iglesia, Santo Tomás, San Ambrosio, bla, bla, bla. Son otros juristas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el gran mundo totalmente distinto del siglo XIX. Por eso decimos que estamos ante una cosa complicada de entender, que no puede decirse, bueno, esto fue un estado colonial y ya está, que vino acá. Hombre, vino acá, sí, es lo único que estamos de acuerdo. O sea, vino acá. Sí, algo hay, algo pasó. Hombre. Ahora, que es mucho más complejo que decir es un estado colonial y fin, sí, claro, por supuesto. Y que la complejidad está no solamente en nombrarlo como en la época se nombraba, sino en tratar de entender la lógica propia de esa época, que era muy compleja. Y vinculado con esto, ¿quiénes acceden a la justicia? Y otra cosa más, y antes que me responda, te pongo la mano yo. Hombre, que le pecheo, ¿eh? Y otra cosa que me parece importante, ¿cuánto vale la justicia? Si es que vale. Pero ¿quién tiene acceso? ¿Cómo se puede acceder? Mariano, en un mundo católico todos tienen acceso a la justicia. Digo, esto es fundamental. Todos tienen acceso a la justicia. Yo soy convencido de que en primera instancia, para el antiguo régimen, el juez, insisto, no tomemos juez como oidor, que está ahí arriba en Lima, en Buenos Aires. Juez es toda persona que tiene la capacidad de poder llevar adelante, ni más ni menos, que el arreglo entre partes.
O sea, un juez en el antiguo régimen es un buen componedor de las partes. Por eso puede ser un vecino. ¿Se entiende? Eso figura a mediados del siglo XIX en Buenos Aires. Sí, claro, por supuesto, porque continúa, digo. Esto no es que vino la independencia y cambió todo. Bueno, algún trasnochado lo puede pensar, pero son muy poquitos los que piensan eso, ¿ok? O sea, ya eso es una cosa pleistocénica pensar así. Entonces, el juez es esto, es un buen componedor de las partes, ¿ok? En distintos ámbitos. Lo que vemos mucho es que, por ejemplo, los ámbitos de primera instancia, en las ciudades o los alcaldes de hermandad en las zonas que están por fuera del ejido urbano, muchas veces los historiadores se sorprenden cuando por primera vez llegan, los jóvenes y a veces no tan jóvenes también, dicen, uy, no, estos juicios no terminaron. ¿Cómo puede ser? Están a la mitad. ¿Es oral? Hombre, no solo porque fuera oral, porque las partes han convenido algo y bueno, y siguieron, porque al fin y al cabo es esto. O sea, el amor del vecino. Loco, loco. Vos vivís en el mismo lugar, o sea, somos parientes, somos primos, no vamos a pelear por una gallina, por 2 cerdos. Después, claro, que hay problemas que son más grandes que esos, ¿no? Que tienen que ver ya con robo de ganado, que tienen que ver con propiedades, qué sé yo, que tienen que ver con esclavos, que afectan al patrimonio de la hacienda real, y eso, bueno, uno va escalando, ¿no? O sea, ya hay como también toda un sistema que se va puliendo con el tiempo institucional, en donde cada hecho, según la gravedad, puede ser juzgado por una o por otra instancia. Eso también es muy importante, ¿no? No es que uno va a llevar adelante un pleito de primera instancia porque sí a la audiencia. No es así. Pero entonces todos pueden llegar, ¿eh? Nadie queda... y también, si no, puede ir a los tribunales eclesiásticos, que estaban capacitados para juzgar además. Los tribunales eclesiásticos, hay los trabajos de Miriam Morricone, una investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, estipula eso, ¿no? O sea, la gran cantidad de tribunal eclesiástico que hay, a los cuales los distintos vecinos pueden acceder. Porque, insisto, en este mundo, del antiguo régimen, el derecho, la teología y la moral son una tríada que no va separada. No se puede pensar distinto. Claro. Y en realidad es teología, moral, derecho. El derecho va a ser siempre como última. Y aparte, y el derecho tiene estas múltiples patas que contabas vos, o sea, la ley, Sí, la ley, la costumbre, el derecho de gentes, bla, 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 bla. Digo, bueno, entonces es muy distinto. Por eso yo digo, no seamos simplistas y queramos con un concepto querer englobar algo que fue la verdad muy interesante de estudiar y después muy complejo de instrumentalizar. Esto no es fácil, instrumentalizar un dominio desde el otro lado del mundo. la distancia, hay un montón de Digo, bueno, cosas. claro, entonces ahí lo interesante de los últimos años es que justamente lo que hemos podido, bueno, yo no, porque no soy nadie, pero digo, los grandes investigadores lo que han hecho es descubrir cómo se gobierna en la distancia, donde no hay un único centro, sino que es una monarquía, además de compuesta, policéntrica, digo, Lima es tan importante como otros espacios, etcétera, etcétera. Bueno, eso da también lugar a las élites locales, a poder pensar cómo se instrumentaliza desde esos espacios alejados del centro un poder que es tan importante como el del centro, ni más ni menos. ¿Qué idea o qué prejuicio tenías cuando empezaste a estudiar el tema de la justicia en el mundo americano que tuviste que descartar y qué te sorprendió de cuando empezaste a estudiar estos temas? No, prejuicios nunca tuve. O sea, empecé, no sé, uno no sabe por qué empieza. Digo. En realidad, nunca pensé que iba a terminar estudiando esto, porque estudié historia no por América, sino por África, que es como mi gran corazón. Por tratar de entender el entramado colonial del Imperio Británico en el siglo XIX en África. Pero bueno, la verdad es que era muy difícil desde Argentina, no había seminarios en ese momento, esto era fines de la década del 90, y Ana María Presta, que vuelvo a decir que fue mi directora, que en paz descanse, dio en el 2002, creo, ya no me equivoco ahora, yo ya estaba egresado hace rato, un seminario. Y a partir de ese seminario, con varios compañeros del PROAL incluso, lo cursamos y bueno, fue tratar de entender esto, la lógica de dominación, en vez de en el África en el siglo XIX, en la América del siglo XVII. Y bueno, empecé en realidad pensando sobre
los encomenderos, que es un poco la línea de trabajo de Ana María, era la línea de trabajo de Ana María, y después me decantó a la audiencia de Charcas, pero ya una colega la había como dicho, voy a estudiarla, después nunca la terminó de estudiar, y ahora la estoy estudiando yo. Bueno, pero eso me hizo saltar a Lima, a estudiar la audiencia de Lima, que es muy importante, pero tiene para el 16 muy pocos investigadores. Salvo Guillermo Loman Vilena, que tiene un gran libro sobre el levantamiento de Gonzalo Pizarro y el entramado jurídico, después mucho no hay más allá de lo que yo escribí. Bueno, y ahora por supuesto sí, el gran especialista de Julio Barrios, Julio Ramírez Barrios, yo ya no estoy más en Lima, él, y José de la Puente Brunque para el siglo XVII. Son los dos grandes historiadores hoy. Pero bueno, prejuicio no, lo que sí me interesa mucho. Me interesa porque polemizo con otros colegas, porque soy así, somos un poco galegos todos y tenemos como esa pasión por la polémica en el bar después de trabajar, y porque es un mundo tan distinto, o sea, y que todo el tiempo me sorprende, me genera, nada, Y cosas eso, interesantes. ¿qué es lo que, o qué cosas te sorprendieron de este, puede ser de la cultura jurídica, de los personajes que has estado estudiando? Sí, bueno, De preparamos algún tipo de delito que vos digas, esto hoy día no sería delito y otra No, cosa hoy al revés. eso igual se va estudiando en la facultad, ¿no? Sabemos que Mm, obviamente la diferencia entre pecado y delito es muy tenue, ¿no? mm, Porque claro, si es un mundo católico, bueno, sí, sí. todo lo que está, todo lo que es pecado va a ser necesariamente un delito, más allá que haya otros, ¿no? Por supuesto. Eh, pero a mí lo que siempre me llamó la atención es esto, ¿no? Es como chocarnos con algo que siempre nos habían dicho en la facultad, que es que el Estado nace desde que más o menos Dios crea el mundo y la forma de dominación es esta. Y la verdad que nos damos cuenta de que la forma de dominación, que el Estado no nació cuando Dios insufló nada, porque no sé si insufló algo, pero pónganle que sí, por la duda, poniendo en el infierno, y que la dominación es totalmente distinta en un momento que en otro, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me llama la atención. Y me llama la atención, convengamos, desde el presente, porque el historiador siempre habla desde el presente. Para mí esto es importante que lo sepan los estudiantes y el público en general y quien fuera. Yo durante mucho tiempo participé de la Iglesia Católica como un fiel creyente, iba a misa y practicaba y fui catequista, lo vamos a decir, ya todos casi lo saben, durante casi 20 años. Y el escuchar todo el tiempo este orden indisponible que se traduce a partir de la lectura del libro sagrado, me fue llamando la atención, al tal punto que un día escuchando la palabra que se lee en la misa, dije, a partir de esta tesis yo voy, de esta cita voy a hacer mi tesis, y fue así, ¿eh? Es la primera cita que aparece en mi tesis de doctorado. Y bueno, son estas cosas que a uno le van descubriendo, llamando la atención todo el tiempo, como uno, si es un buen católico y va y escucha, porque la mayoría de los católicos van y no escuchan nada, ¿no? O sea, hacen el famoso cumplimiento que van ahí para que, no sé, la familia después le traiga el regueto a la nena en la comunión. Pero si vos escuchás todos los domingos y la reflexionás y entendés un poco el antiguo régimen. A mí me sirvió muchísimo eso para entender el antiguo régimen, pero claramente. O sea, como una herencia de... Una herencia inmaterial de ir a misa y escuchar lo que se decía la palabra revelada, porque al fin y al cabo es eso. No hay mucha más ciencia. Sí, por supuesto, la teoría, ¿no?, de los distintos Sí, sí, juristas, etcétera, o los teólogos. Pero la base común es esa religión que se escucha. Por eso es fundamental la evangelización también. Porque, bueno, el orden nace de la palabra de los sacerdotes. O sea, vos no vas a un colegio. Digo, la gente no iba a los colegios, muchachos. La gente, ¿dónde sabía lo que hacía bien y lo que hacía mal? Porque te lo explicaban en tu casa, porque te lo explicaba el cura, porque veías que la justicia a alguien cuelga o azota porque hace lo que no debe. Esa es la forma en la cual la gente en general sabía las cosas que hacer. Sobre todo eso. Porque va caminando y ve una imagen que se dice, ¿por qué está este demonio acá? ¿Qué sé yo? Y hay una procesión por detrás. Y bueno, todo un mundo de ceremonias que a uno lo conmueve en el día de hoy, pero que en ese momento le pone los ojos en alerta. Porque ellos saben cómo leer esas cosas. De ceremonias ordenadas, jerárquicas. Claro, por supuesto. Cada cual tiene su lugar. Hombre, como los ángeles tienen su lugar. ¿Mm? Digo, si los ángeles tienen jerarquía, ¿cómo no van a tener jerarquía los hombres? Ya lo dijo Santo Tomás. ¿Qué más querés, Mariano? Está diciendo un doctor de la iglesia. Hombre, eso es. El poder, valga la redundancia,
ver una ceremonia, quién va en un lugar y quién va en otro. ¿Por qué unos están vestidos así, otros están vestidos asá? Digo, bueno, eso a mí me sigue todavía como diciendo, ¡fua! ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Y qué es esto? Supera a estas construcciones muy, yo digo, la verdad, simplistas. Los historiadores debemos escapar, ¿no? Del Estado y esto. Sobre todo porque además los conceptos no son ahistóricos. No, justamente por eso. Pero Este es un gran problema. Los conceptos no son ahistóricos. Entonces, por algo ellos hablaban, debatían, escribían en latín, en castellano, pam, 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 tratados políticos, no jurídicos, porque todo el mundo me dice, claro, porque vos sois historiador del derecho. Bueno, no. Tratados políticos sobre la monarquía, sobre el príncipe, porque esto es lo importante. Hablamos del princeps. Princeps. Estudié un poco de latín, porque muchos dicen princeps. No, por Dios. Estoy en latín básico, con latín uno se sabe. Princeps. ¿Qué fue el princeps? ¿Qué podía hacer el princeps? ¿Qué generaba un dominio de la monarquía? Eso es fascinante y bueno, no se termina nunca. No sé si se nota la pasión, sí, no, pero bueno, la verdad que soy así un poco apasionado. bueno, pero me contengo. Sí, Porque me acuerdo de Palafox, entonces me contengo. La pasión la contengo. Y aparte sabemos que no vamos a poder resumir la larga historia del derecho en América Eso es un en oxímoron una charla de una horita. exactamente. Así que bueno, te comprometo para próximas oportunidades a que vengas a extender parte de lo que ya fuimos charlando y agregar. ¿Puedo agregar algo? Sí, podés. Que a mí me gusta mucho, siempre. Porque, bueno, ahora me va a ver la gente vía el éter, pero el que me escucha siempre en los congresos lo sabe que lo cito. Me gustaría resumir esto de, bueno, ¿qué era al fin y al cabo un juez? Porque nos trajo esto. Yo al principio por ahí fue medio, perdón, si se nos fue algún público medio desordenado. Esto es importante. Dijimos que un juez no es solamente un oidor que está en un tribunal. Juez todo es aquella persona que lleva adelante la componenda, o sea, de una parte contenciosa. O sea, ¿cómo logro hacer esto con el otro que tiene un problema conmigo? Bueno, un oidor que escribió en latín muchas cosas y otras en castellano, Juan de Matienzo, fue oidor en la audiencia de Charcas por 18 años además, un montón. En uno de sus tratados en latín que trae Jesús Vallejo, que es un historiador del derecho sevillano, él traduce, Matienzo dice, ¿qué es un juez? ¿Qué es un juez? Y lo voy a leer porque es súper interesante. Y él dice así, un juez es un magistrado varón, noble, temeroso de Dios, caritativo, de buena fama, conocedor del derecho, íntegro, magnánimo, desprendido, imparcial, desconfiado, valeroso, sereno, paciente, humilde, cortés, constante, fiel, discreto, elocuente y, Mariano, prudente. Eso es un buen magistrado. No un oidor, un corregidor, un alcalde, alguien que lo que hace es llevar adelante el volver a ese orden querido por Dios desde la justicia, en el lugar que le corresponde, o ahí arriba o acá abajo. Pero es maravilloso porque vos fíjate que en ningún lugar estipula nada que uno no deba hacer en su vida constante. Ser prudente, ser cortés, ser noble, temeroso de Dios. Y digo, bueno, eso es el antiguo régimen. Esto es una justicia de jueces, una justicia de hombres nobles, regidos por una religión, que es el orden que le tienen que dar o intentan a su vida. Bueno, es muy distinto que el Estado que se crea a partir del siglo XIX, de finales del siglo XIX, porque antes también fue muy difícil pensar algo distinto. Entonces, bueno... Bueno, digo, muchos de esos valores también creo que están supuestos también en los jueces actuales, digo. Hoy no. El siglo XIX, lo que justamente, esto es muy subjetivo. Esto entra en la moral. Esto entra en la moral. Esto es moral pura. Esto es moral pura, Mariano. Hoy lo que se pretende es que el juez que sea boca de la ley. Por eso tengo un código sancionado no por mí, sino por una autoridad legitimada por el voto popular, que es por el legislativo. Yo soy juez y lo que hago es eso. En todo caso, puedo interpretar la ley, pero tengo que ser boca de la ley. Fin, diría un reconocido político nuestro. Ya está. No puedo ser otra cosa, porque estoy muy subjetivo. ¿Qué es ser prudente? Una cosa para mí, otra cosa para vos, ser prudente. El del 19, esto se corta. Dice, no, vos sos boca de la ley, fin.
uno dijo que a mí me interesa el mundo contemporáneo y por eso estudio los magistrados actuales. Y esto es cierto. Día a día, a mí, el accionar de ciertos magistrados, que además hoy están todos televisados, hacen un show, leen acusaciones de forma payasesca. Y yo digo, hombre, ¿cómo habrán sido estos magistrados en el siglo XVI? Y ahí me remonto a algo que quiero investigar, que no sé si voy a poder porque tengo muchas obligaciones, mal pagas, pero muchas obligaciones, que es el tema de los fiscales. Porque yo siempre trabajé oidores, o sea, jueces en lo civil. Salvo una vez que trabajé a Juan Fernández, que fue el primer fiscal que tuvo la audiencia de Lima. Entonces, Mariano, en las charlas anteriores a esta grabación, la pre-production, me pregunta algo así como, ¿cuál fue cómo es tu personaje con el que más te cariñaste? No sé. Y la verdad es que Juan Fernández es fiscal. No solo porque fue mi primer trabajito, sino porque viendo cómo este varón noble, prudente, temeroso, etcétera, actuaba, claro, al lado de estos que aparecen en la televisión argentina, vos decís, ¿cuánto nos falta? No quiero decir que sea mejor. No sé si realmente Juan Fernández Si lo que quedó en las fuentes es realmente... es realmente su persona. Pero pareciera que sí. Pareciera que sí. Por lo que dicen los testigos. Bueno, pareciera que sí. Nada. Esto, el historiador va al pasado porque siempre hay algo del presente que llama la atención. Pero como no somos sociólogos, vamos al pasado. Intentamos hacer las cosas más o menos seriamente. Eso es un poquito lo que hacemos nosotros. No lo dije por los sociólogos. Hombre, usted entiende lo que también quiere, que eso es una cosa de la interpretatio. Bueno, Sergio, aparte de aprender mucho, lo estamos pasando muy, muy bien con vos. Yo seguramente, no sé. No, lamentablemente, bueno, el tiempo es tirano Siempre. a veces. No, y ya para finalizar y no sacarte más de tu tiempo, que tan gentilmente nos has convidado, siempre hacemos una última pregunta que es para alguien que no conoce del tema que vos, o los temas que vos trabajás, ¿qué libros, artículos, autores recomendarías? Digo, una muy brevísima selección, como para alguien que quiera empezar a interiorizarse en algunas cuestiones de esto. Bien. Acá Claro, tenemos algunos que... tenemos algunos que yo traje. Ahora pienso que podría haber traído otros, pero bueno, anyway. Maya me dijo 5 y que como yo soy un hombre así del orden, traje 5. Ni 4 ni 6, 5. Primero, entender esto, que para acercarse a los temas de justicia, bueno, hay diferentes formas, ¿ok? Uno puede hacerlo de la historia del derecho, desde la historia crítica del derecho, desde la historia política, de la historia social, o sea, son vías muy distintas y los historiadores son muy variados. En principio, Sir John Eliot, que fue el gran hispanista, ¿ok? Británico, que a partir de la década del 50... Y aclara que hispanista no es una posición política, simplemente... no, aquel que estudia la monarquía hispánica, ¿no? Sí, perdón. Aquel gran historiador británico que estudió la monarquía hispánica, Sir John Eliot, que fue una celebridad, porque además, bueno, yo hice un seminario, e hicimos acá con el instituto también unas jornadas, que las pueden ver también en los vídeos del instituto, sobre John Eliot. No solamente porque escribió un montón, sino porque además tiene una cantidad de entrevistas increíbles. O sea, porque además es un tipo que vos en paz descanse, ¿no? Un gran historiador, pero no un tipo que está siempre igual. O sea, no es que es una persona que modula, gesticula, o sea, él habla, pero tiene de una manera u otra, te compenetra tanto que tiene una cantidad enorme de, digamos, vídeos en internet que yo recomiendo que vean. Y además de lo escrito. John Eliot, que yo siempre cito en mis clases de Historia de España, una de estas conferencias sobre Felipe II, se pregunta, ¿se puede estudiar España sin América y América sin España? Es una pregunta retórica, ¿no? Que la hace y sigue hablando. Yo creo que no, claramente, ¿no? Y que como profesor de Historia de España doy América y viceversa, ¿no? Debería hacerse. Por eso traje un texto de John Eliot, que hay un montón, hay miles, todos son buenos. Se llama España y su mundo, en donde él en la primera parte piensa cómo fue esta relación, ¿sí? Cómo se llevó adelante este dominio de la corona con las tierras americanas. Y después se establece, bueno, una segunda parte más donde se estudia la monarquía hispánica. Pero a mí me parece muy importante, porque Ana María Presta
en este primer seminario que yo te digo que hicimos todos juntos, la primera clase fue leer La España Imperial de John Eliot. Viste que nosotros estudiamos con Mariano muy parecida en los mismos años. Antes te decían, lea este texto para la semana que viene. Sí, olvídate. Ahora los chicos chillan cuando está el PDF, que es muchas hojas. Digo, había que leer un libro que había que venir a buscar a la biblioteca. Bueno, parecemos como del siglo pasado, pero que lo somos. Sí, lo somos. Porque estamos en el siglo XXI, pero bueno. Y a mí, claro, leer La España Imperial de Eliot me abrió un mundo. Obviamente que ya hoy ese es un texto que está revisado, ¿no? Sus postulados han sido superados. Pero sigue siendo una gran síntesis, como él siempre lo dijo. Ese fue el texto que él hizo para poder dar clases en la universidad allá en Inglaterra. Así que cualquier texto de John Eliot, que es para mí un gran historiador, vale la pena. Después traje un textito de un textazo, son casi 800 páginas, un textazo de Víctor Tahuanzuati, que se llama Casuismo y Sistema. Víctor Tahuanzuati, que fue un gran historiador argentino del derecho, uno de los hombres que ha renovado la historiografía del derecho argentino, que proviene de una tradición que no era crítica del derecho, o sea, crítica de los paradigmas positivistas del derecho. Él lo va a hacer con toda una generación de historiadores del derecho que son en las cuales yo abrevo, ¿ok? Que son, en el caso de Italia, Grossi, Prodi, en el caso de la península ibérica, Bartolomé Clavero, Carlos Garriga, ya dije Jesús Vallejo, que son contemporáneos, Antonio Manuel España en el caso de Portugal, y Víctor Tau en el caso de Argentina. Casuismo y Sistema es una de las obras más citadas por todos los historiadores del derecho, y no, también debieran leerla otros, algunos lo hacen, otros no, pero que hace este trabajo fino de meterse y entender justamente este entramado normativo antiguo regimental en este espacio americano. Americano y no americano, digo, porque es muy difícil a veces disociar una cosa de la otra, cuando hablamos de pensamiento jurídico. Entonces me parece que es una obra de referencia para cualquiera que intente, no se asuste, ustedes lean el índice y digan, si yo quiero investigar tal cosa, leo un capítulo, después leo otro, no, o sea, como la Biblia, no se lee todo junto, ¿tá? Eso me parece que Casuismo y Sistema aporta una frescura a poder repensar el mundo jurídico que es interesantísimo, porque Víctor creo que nos acerca al mundo jurídico que parece que fuese aburrido. Miren, todo lo que yo dije lo dije de la historia del derecho, no hay nada aburrido, señor, pero él lo hace ahí muy bien, magistralmente. Y este texto, que es el viejo de Víctor Tau, que fue además impreso en el Instituto de Historia del Derecho, tiene una reedición, ¿no? Que es una reedición que también tiene el instituto, que fue donada, porque se reimprimió hace unos años atrás. Después traje otros dos libritos, voy a dejar en el medio, traje otros dos libritos de Alejandro Agüero, en este caso, se llama Castigar y Perdonar cuando conviene la República. Es este historiador del derecho que yo les comento, contemporáneo nuestro. Cordobés él, por supuesto, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde todo este paradigma de historia del derecho, él lo utiliza para interpretar el mundo cordobés del siglo XVII y XVIII. ¿Quiénes iban a los tribunales? Acuérdense, acá no hay audiencias en Córdoba, ¿okay? Es el mundo, la justicia, digamos, de primera instancia. Y yo lo súper recomiendo. No está acá en el instituto, lo podían comprar en el instituto. Está en la Biblioteca Central, este es el de mi casa, pero está en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras, porque acá Alejandro muestra un poco lo que vos me preguntaste y que yo hábilmente, porque soy un oidor eludido, que es quiénes van a los tribunales. Entonces vos acá tenés a la gente del bajo pueblo, tenés a los indígenas, tenés a los mestizos, desde la jurisdicción de Córdoba del Tucumán, y con esta visión renovadora de la historia del derecho que me parece a mí francamente delicioso este texto. Y por otro lado, el texto de Darío Barriera, que es un historiador argentino también él, no es historiador del derecho, es rosarino, y escribió hace unos años atrás esta como Biblia, digamos, que es Historia y Justicia, Cultura, Política y Sociedad en el Río de la Plata, siglos XVI y siglo XIX, que francamente es un trabajo excepcional en el cual Darío Barriera
lo que hizo fue sistematizar no solamente los estudios referidos a la corona española en nuestro territorio, sino también toda una tradición historiográfica que no proviene solo de la historia social del derecho o de la justicia, sino desde grandes maestros que han influenciado en cómo pensar y seguir repensando. Así como Víctor Tao, como Alejandro Agüero, yo creo que este texto de Historia y Justicia de Darío Barriera es una síntesis maravillosa de cómo en los últimos 30 años el trabajo sistemático, pequeño, en archivos locales, etcétera, etcétera, los historiadores han renovado las visiones sobre quiénes accedían a la justicia y cómo se impartía justicia. Y solo decir que Alejandro y Darío fueron tribunales de mi tesis de doctorado, siempre muy agradecido de sus pertinentes aclaraciones en la tesis. Y por último, traje un texto que para mí es muy significativo, porque no solamente que participé en él, sino porque lo hizo Ana María Presta, que fue mi directora, y la verdad, una persona que yo extraño tanto como a mi madre, que también está fallecida. Ana María... Aparte, la única mujer. La única mujer, sí, mira, no había pensado, pero sí, la única mujer, Ana María Presta editó en el archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia una fotocopia que tenía ella de cuando había ido no sé si por primera vez, pero una de las primeras veces al archivo de Bolivia, en ese momento que tenía el archivero, que era don Gunnar Mendoza, una institución en archivos mundiales, ¿no? Una persona conocida en Estados Unidos, en donde fuere. Don Gunnar le dice, usted tiene que leer estas hojitas, que son el libro de recusaciones de los oidores de la audiencia de Charcas. Bueno, Ana María siendo en ese momento encomenderos, pero ahí había muchos encomenderos. Bueno, y lo va dejando. Y en un momento me dice, tenemos que trabajar esto, Sergio. Obviamente, empezamos a trabajar. Dentro de poco se va a salir un capítulo de un libro sobre el libro este. Y Ana María, antes de fallecer, dice hay que dejarlo, porque yo creo que es el único, Mariano. Yo no conozco otro libro de recusaciones que esté impreso, que se conozca de oidores. Y ahí tuvo esa gentileza Ana María de transcribirlo con la ayuda de Alejandro Agüero para la traducción técnica del latín jurídico. Otros hicimos la parte más también, digamos, jurisprudencial de lo que es el libro de recusaciones. Y está acá, junto con dos articulitos de ella muy interesantes. Uno que es justamente un pleito entre una recusación a un oidor de la audiencia de Charcas y a una encomendera local, en donde, bueno, Ana María de una manera muy incisiva, pero también graciosa, cuenta en esos devenires entre el oidor y la encomendera, que finalmente no se casan porque se lo prohíbe la ley, pero que muestra, como esto que vos decías, ¿no? Que bueno, los deseos y la capacidad para hacer negocio, porque en realidad lo que quiere este oidor es hacer negocio con la encomienda de esta mujer, no se logra. Pero bueno, lo que vale es como fuente. Que esté publicado un libro de recusaciones entre oidores, o sea, yo, oidor, te digo a vos que no podés por tal cosa, es una fuente única y que vale la pena, insisto, para quienes son y no son juristas. Así que esa es mi breve selección. Hay muchos más, digo, Carlos Garriga y tantos otros. No, por eso es una breve selección para es infinito, y me parece que es interesante que la historia del derecho, la historia de la justicia, es una herramienta válida para comprender el pasado. Es una herramienta, además, necesaria para comprender el pasado. No acercarse a comprender el pasado jurídico es entonces ir al archivo y utilizar las fuentes judiciales como una mera cantera de extracción de datos. Ahora esos datos van a estar descontextualizados y por tanto puede ser que las investigaciones que se realicen con datos mal leídos no sean certeras. Y ahí sí es un problema. Usando conceptos anacrónicos. Sí, y que no pueden describir la realidad pretérita. Eso, ahí estamos en un problema. Bueno. Pero no seamos catastróficos, la historia es muy bella. Obvio. Y hay que seguir haciéndola de una manera o de otra, Mariano. Como podamos. Hombre, sobre todo con más, financiamiento si se puede. Ya vendrán tiempos mejores. Totalmente. Bueno, Sergio, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Un placer. A los que llegaron hasta acá, mil gracias por su tiempo. Si les gustó, comenten,
denle me gusta, denle a la campanita, suscríbanse, compartan el video y comenten a sus amigos de lo que estamos haciendo acá. Comenten con prudencia y repostéenlo. Exactamente. Así que bueno, y nos vemos en el próximo episodio de Charlando de Historia. Chao, chao. Hasta luego.